Yo te voy a decir ya. Ya, ya. Sí, sí, padre. Come- Comienza. Muy buenas tardes, tengan todos. En esta ocasión recordaremos y rescataremos a la historia el último día de Gualberto Villarroel, teniendo en cuenta que un día como hoy, 21 de julio, fue derrocado de la presidencia que ostentaba hasta ese momento y ocasionó un cambio social muy drástico en Bolivia. Es de esta manera que buscamos reformular la vida que se tenía, la perspectiva que daba el gobierno de Villarroel hacia la sociedad boliviana. Para entender lo que pasó ese 21 de julio, debemos comprender muy bien qué fue lo que sucedió con los antecedentes, la situación que vivía Bolivia en el ámbito político, económico y social, entender cada momento que tenía Bolivia con sus elementos políticos, militares de la posguerra y ya entrando de una manera clara y concisa a la realidad boliviana. Hay que entender que los antecedentes del gobierno de Villarroel van más allá del periodo de la posguerra, sino más bien al propio tiempo de la guerra, específicamente al 2 de mayo de 1934, cuando en la prisión de Cambio Grande, en lugares de reclusión para oficiales bolivianos capturados durante la guerra del Chaco, el entonces subteniente de aviación, Elías Belmonte Pavón, junto con otros oficiales, va a fundar la logia militar Razón de Patria, que va a ser conocida como ZADEPA. Esta logia militar tenía una misión de ser secreta, y en ahí se van a conformar todos los que son componentes de una ideología nacionalista, de buscar que Bolivia resalte en todos los ámbitos de la posguerra. Es por ello que el propio autor Querejasu hace mención de ello, de que los oficiales jóvenes, subtenientes, tenientes, capitanes en ese momento, quieren cambiar Bolivia para una sociedad mejor. Esta logia va a tener su gran influencia en los primeros años de la posguerra, básicamente desde 1936 hasta 1946. Va a reclutar a varios personajes importantes, entre ellos está el propio Clementino Fuentes, Elías Belmonte Pavón y otros más. Para ser miembro de Zadepa se tenía que cumplir una serie de requisitos que no todos los bolivianos podían tener. Según Pedro Silvetti, quien investigó a la logia, hace mención de que los requisitos necesarios eran ser boliviano de nacimiento, no ser mayor de 45 años, ser militar de profesión, ya sea en el ámbito de línea o reserva, no tener color político, asimismo ser reconocido su honor y valor patrio por el hecho de haber combatido en la guerra del Chaco, y también tiene que ser propuesto para entrar a la logia, no podía ser voluntario. Alguien dentro de la logia te tenía que invitar a entrar. Solo así podías entrar a la logia Razón de Patria. Y una vez dentro, influirías para que se puedan tomar decisiones conjuntas. En las reuniones de Razón de Patria no se realizaban jerarquía militar, no había grados, no había nombres, todos eran iguales en el momento de pertenecer a la logia. Un hecho relevante que va a tener su propia obtención por parte de ZADEPA va a ser la creación de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, así como la expulsión de la Standard Oil Company durante el gobierno de David Toro. Es en este periodo a influir en las decisiones políticas bolivianas. Zadepa entonces piensa que Toro, que ha sido un comandante durante la guerra del Chaco, va a ser un buen presidente con este hecho de la creación de YPFB. Pero aparte de este hecho resaltante, no toma ninguna acción póstuma de gran valía. Es más, Toro va a retirarse de la presidencia, sin mencionar a nadie, se va de vacaciones, tácitamente hablando, a dormir. Al hacer abandono de sus funciones, Belmonte y otros miembros de Zadepa convencen al entonces oficial Germán Bush, uno de los héroes más reconocidos de la guerra del Chaco, a movilizarse. Y es ahí que todos deciden destituir a Toro y nombrar a Bush como nuevo presidente.
Bush no era miembro de la logia, pero conocía personas que sí eran miembros, entre ellos estaba el propio Belmonte. Cuando Toro vuelve de Urmiri, se da este diálogo que lo transcribe muy claramente Mario Vargas en su historia de Bolivia del siglo XX. En ahí Belmonte, de manera imperiosa, con fuerza en su voz y demás, insta a Toro a renunciar. Y Toro renuncia, de manera tranquila, sin alzamiento de armas, sin gritos y nada. Simplemente decide redactar su renuncia y entregar la presidencia a Herman Bush. Bush era un personaje muy importante y va a tomar el gobierno en ese momento. Ya para esas fechas se van a ir creando varios partidos políticos. Muchos van a ser influenciados por la guerra del Chaco, otros como respuesta a la misma, y algunos van a ser influenciados de manera que pueda cambiar la política boliviana interna. Uno de los primeros elementos que van a tener este carácter político va a ser la Confederación Socialista Boliviana, la CSB, de Enrique Valdivieso y José Tamayo. El PIR, el Partido de Izquierda Revolucionario, va a ser creado por José Arce. José Aguirre Gainsbourg va a crear el POR, el Partido Obrero Revolucionario. Estando en su exilio en Chile, Óscar Unzaga de la Vega, con apoyo de Argentina y también va a venir acá a Bolivia, va a fundar la Falange Socialista Boliviana. Dios, patria, hogar es su lema. Y por último, Víctor Paz Estensoro y Hernán Siles Suazo van a fundar el Movimiento Nacionalista Revolucionario. Cada uno de estos partidos tiene una ideología, un pensamiento de cómo va a desarrollarse el gobierno boliviano de aquí a un futuro. Sus ideas políticas, sociales y económicas son las que instan a cambiar la realidad boliviana. Estando en el gobierno Bush, es el que va a tener mayor influencia y mayor apoyo de Zadepa. Bush va a ser uno de los férreos enemigos de la llamada rosca minera, es decir, de los varones del estaño. Va a incentivar el cobro de impuestos, el famoso código Bush. También va a instar a que haya mayor calidad de vida para los mineros, para quienes viven en ese ámbito. Y de esa manera también va a tener sus propios conflictos con otros miembros de su gobierno, entre ellos el Belmonte. Belmonte tiene sus diferencias con Bush, especialmente cuando se está dando la firma del documento que va a construir el ferrocarril Santa Cruz-Corumbá. Para Belmonte esa es una forma de que Bolivia pierda sus recursos, ya que usando el ferrocarril, los recursos de gas, de petróleo y demás, que ellos han luchado en la guerra del Chaco defendiendo, van a ir a manos brasileñas. Y es por eso que critica a Bush. Bush era alguien de carácter fuerte, no en vano intentó fusilar a Hochschild, agredió a Cides Arguedas, y al entender que Belmonte, que era uno de sus ministros, lo estaba criticando, un personaje dentro de su propio gobierno estaba en contra suya, es que lo va a destituir. Ambos, tanto Belmonte como Bush, tenían un carácter fuerte. Y en el diálogo que se va a dar con ellos al momento de la destitución de Belmonte, es que se están a punto de matarse entre ambos, ya que los dos tenían revólveres a la mano. Según este diálogo que también transcribe Vargas, se menciona que Bush estaba imponiendo la denuncia de Belmonte y Belmonte no quería que le impongan nada y por eso ambos están a punto de matarse y solo Gabriel González va a impedir que se maten entre los dos. Belmonte va a ser exiliado, va a ir a trabajar en la embajada boliviana en Alemania y Bush meses después va a fallecer en su suicidio, que es reconocido en la historia. A pesar de todos estos movimientos que van a tener los miembros de Zadepa, uno de los elementos más terribles va a ser el llamado Putsch nazi. Con la muerte de Bush, el ascenso de Quintanilla y posterior presidencia de Peñaranda, Zadepa va a vivir en las sombras. Y es en ese periodo, durante la Segunda Guerra Mundial, es que acontece este hecho. El 18 de julio de 1941, el secretario de Estado norteamericano Douglas Jenkins informa de una carta que Belmonte había enviado desde Alemania al embajador alemán acá en Bolivia, Ernest Wendler. En esta carta se estaba dando la idea de una estrategia de deslocamiento a Peñaranda. En esta misma se mencionaba que se iba a deslocar a Peñaranda a su manera de gobierno y se iba a instalar un gobierno pro-nazi. Enterado de esto, el gobierno de Peñaranda va a movilizar a tropas del ejército y la policía y va a tratar de ocupar las posiciones que tenían los miembros de Zadepa.
En ahí también va a ser cesado los periódicos nacionalistas conocidos como Bush, La Calle e Inti. La logia en ese sentido va a perder varios de sus miembros, otros van a ser exiliados. El embajador Ernest Wendell va a ser rechazado de Bolivia y Belmonte va a tener que estar en Alemania hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Perdiendo todos sus contactos, perdiendo el apoyo de Belmonte desde Alemania y sin ningún otro apoyo político, es que la logia va a buscar a alguien que pueda apoyar sus ideales políticos. Y ese alguien va a ser Víctor Paz Estenssoro. Apoyado con el movimiento nacionalista revolucionario, van a buscar la manera de deslocar a Peñaranda y vencer a la llamada Dos Caminera. ¿Cómo es que ocurre este elemento? Para empezar, Peñaranda va a empezar a hostigar a lo que se conoce como la sociedad boliviana que está trabajando en las minas. Y lo peor que acontece el 21 de diciembre de 1942 es la masacre de Catavi, donde va a haber decenas de muertos y heridos en las regiones de en los campos de María Barzuela, llamados así, muy censurado por el gobierno, especialmente en la Cámara de Diputados y Senadores, donde el diputado Paz Tensoro va a reclamar al gobierno de Peñaranda por este hecho. Va a empeorar la situación. Peñaranda va a declarar la guerra al eje durante la Segunda Guerra Mundial en apoyo de Estados Unidos y los demás aliados. Oficialmente, Bolivia entra en la Segunda Guerra Mundial el 7 de abril de 1943. De esa manera es que no va a enviar tropas, pero sí va a enviar estaño a muy bajo precio. Esto, incluido a la masacre de Catavi que ha ocurrido el año anterior, va a ocasionar mayores protestas. Zadepa, viendo que era un ambiente propicio para su accionar, va a enviar a un nuevo líder, Gualberto Villazuel. Ella ha ganado fuerza dentro de la logia y es así que ha sido nombrado como sucesor de Belmonte. Junto con los oficiales Antonio Ponce, Edmundo Nogales, buscan a Peñaranda para que éste rompa contacto con los varones del estaño, a quienes acusan de haber propiciado la masacre de Catavi. Peñaranda no les hace caso y posteriormente va a firmar órdenes en donde va a destinar a cada uno de ellos a lugares diferentes de las fronteras bolivianas. Conscientes de que se estaba coaccionando en su contra, tanto Zadepa como el MNS van a empezar a fungir un golpe de Estado en contra de Peñaranda. Este golpe va a acontecer el 20 de diciembre de 1943. En esta fecha se busca incluir en Zadepa al comandante de tránsito, el mayor Alberto Taborga, héroe de Boquerón. Lo incluyen para que sea a través de él y a través de sus unidades de tránsito en las que se pueda ocupar la ciudad de La Paz. Silvetti va a escribir sobre este hecho de que Taborga va a movilizar a sus 500 hombres de tránsito en la noche del 19 de diciembre. Van a ocupar calles, plazas y esquinas, van a atentar y ocupar contra las casas de oficiales, de miembros del gobierno de Peñaranda y otros. Y es así que van a entrar con el regimiento Yimani a ocupar la casa de gobierno, el palacio de gobierno, la región militar, el colegio militar y otros elementos. Es de esta manera que van a sacar de su cama al presidente Peñaranda, se lo van a llevar y de la misma manera lo van a mantener incomunicado. Van a hacer lo mismo con otros miembros de su gabinete ministerial y aquellos que apoyan a su gobierno. Es un hecho muy rápido y que acontece en horas de la noche. Ya para la mañana, los mayores Jorge Guino y José Escobar van a obligar a Peñaranda a firmar su renuncia. Y con él lo van a hacer todos los miembros de su gabinete. El único que va a seguir sus pasos en el presidio va a ser el doctor Enrique Herzog, que en ese momento era ministro de Previsión y Trabajo Social. De manera rápida y básicamente inmediata, ocupa el gobierno Gualberto Villazuel. Las personas de La Paz y de toda Bolivia se despiertan esa mañana de diciembre para enterarse de que ha cambiado el gobierno, de que Villazuel es el nuevo presidente de Bolivia. Pero ese era el problema. Nadie conocía a Villazuel. ¿Quién era este caballero? Lo que se sabe de Villazuel hasta entonces era que era un oficial joven, tenía tan solo 35 años de edad, que había participado en la guerra del Chaco, en el regimiento Ayacucho 8 de Infantería, que era un personaje muy reconocido dentro de los ámbitos de la logia, pero a nivel nacional no lo conocían mucho. Al momento de llegar al gobierno,
va a ocupar distintos elementos en donde va a expresarse como miembro de la sociedad boliviana, reconocido y dentro de los fueros políticos y sociales, así como militares. Villasual entonces va a formar un nuevo gabinete, en el cual van a estar incluidos tanto miembros de ZADEPA como miembros del MNS. En ahí se destacan los personajes como el mayor Alfonso Quinteros, José Sarco Kramer, José Celcino Pinto, Humberto Capriles, el mayor Jorge Guino y José Escobar como jefe de policía. Todos estos elementos van a ocasionar que el gobierno de Villasuel va a ser censurado por el gobierno norteamericano, en parte porque se le consideraba un gobierno pro-nazi, y en otro elemento porque Villasuel había aumentado el costo del envío de estaño hacia los aliados. Para hacer que su gobierno sea reconocido a nivel internacional, especialmente con Estados Unidos, Villasuel va a tener que alejar a los miembros del MNS de su gabinete, pero una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, los va a volver a reincorporar al mismo. Entre ellos está Monzoy Bloch, está el propio Víctor Paz Estensoro y otros más. Villasuel tenía su famosa frase: no soy enemigo de los ricos, pero soy más amigo de los pobres. De esa manera que en su gobierno va a tratar de cambiar y mejorar la sociedad boliviana. Uno de sus grandes hechos de ese momento va a ser el primer Congreso Indígena de Bolivia. Con apoyo de autoridades de Francisco Chipana y Dionisio Miranda, se va a abolir el pongueaje. Los hacendados, que hasta entonces eran impunes ante cualquier maltrato que hacían hacia las comunidades indígenas, van a respetarlos y van a tener que construir escuelas, contratar a profesores para enseñar a leer y escribir a los propios indígenas. Se denuncia la defraudación de impuestos de los grandes mineros. Se insta a que ellos paguen más impuestos, a que también se aumenten los salarios en un 50% de los mineros, que haya protección de bienes y que exista un seguro contra accidentes. Asimismo, se va a desarrollar una política de protección hacia las materias primas. Se van a crear oleoductos y refinerías. Se promueve la producción de algodón, azúcar y arroz. Se integran los tres poderes estatales. Villasuel, al ser cochabambino, va a buscar que todos sean muy reconocidos en Bolivia, que no haya diferencias regionales. Por eso tiene el apoyo del paseño Franz Tamayo y del jurista cruceño Castro Chávez. De esta manera se vinculaban las tres regiones de Bolivia en el gobierno, y así ya todos podían sentirse representados. Con todos estos actos, Villasuel va a ser prontamente aceptado y querido por la población boliviana, especialmente por los mineros y campesinos, a quienes lo consideraban un hermano y un amigo. A pesar de todos estos realizados, va a tener sus enemigos, entre ellos las dos camineras. Y Zadepa, ya en el poder tácitamente, va a empezar a atacar a aquellos que son contrarios al gobierno de Villasuel. Según cree Jesús, va a haber varias víctimas en este proceso. Entre ellos tenemos a José Antonio Arce, jefe del PIR, del Partido de Izquierda Revolucionaria. No va a morir, pero va a ser alguien muy gravemente herido. También va a ser herido el diputado Julio Alvarado, que va a llegar sangrante al Parlamento para avisar del atentado que sufrió. Pero un hecho muy rescatado de ese periodo va a ser el terrible secuestro de Mauricio Hochschild. Según Carlos Tenorio, se menciona que Hochschild con su secretario Adolfo Blum van a ser secuestrados el 30 de julio de 1944. Van a ser detenidos por varios días. Por otra parte, Vargas escribe que cuando Villasuel se entera de que lo han secuestrado a Hochschild, estaba furioso y ordena que lo liberen de inmediatamente, pero no le van a obedecer. Hochschild y Blum van a ser llevados de una casa a otra y a otra. El hijo de Hochschild, que tenía nacionalidad chilena debido a que nació en ese país, se entera de que su padre fue secuestrado y empieza a hacer un reclamo a nivel internacional. Entrados de ellos, los secuestradores van a liberar a Hochschild bajo una fuerte suma de dinero para liberarlo. Y cuando lo hacen, Hochschild se retira a Chile. Pero ya con todos estos hechos, el intento de asesinato de Arce y de Alvarado, el secuestro de Hochschild, se daban cuenta de que el gobierno de Villasuel era un gobierno depresivo. Pero no conocían quiénes ocasionaban esta depresión, solamente conocían el rostro de Villasuel. Sus ministros y allegados, quienes son los que han ocasionado estos ataques, no van a ser culpados directamente. Solo Villasuel va a ser que va a ser mencionado como el propiciador y el autor intelectual. Un hecho terrible de este periodo va a ser conocida como la masacre de Chacacoyo. Con los hechos previos de Hochschild, Alvarado y demás,
es que existe malestar dentro de las propias Fuerzas Armadas. No todos apoyan a Villasuel. Y es así que el 19 de noviembre del 44 se va a dar un intento de golpe de Estado. Esto lo va a dirigir el coronel Ovidio Quiroga, que en ese momento es comandante de la segunda división del ejército, con apoyo del coronel Armando Pinto Tellería, de ese momento comandante del regimiento Ingavi Cuarto de Caballería, estacionado en Oruro. Escogieron esta fecha debido a que el aniversario del regimiento Ingavi era el 18 de noviembre, y teniendo en cuenta que ahí van a estar todos los soldados preparados para el acto, van a poder utilizarlos para movilizarlos dentro de la ciudad. Se esperaba de que iba a tener mismas repercusión en La Paz, en Cochabamba y en otras ciudades. Pero cuando acontece el levantamiento, no tiene repercusión. Las unidades que estaban conspiradas en La Paz y en Cochabamba no toman acción y mencionan y se desatienden del tema. En Oruro también el Ejército Camacho y otras unidades van a detener el movimiento del Ingavi. Al verse derrotados, Quiroga y Tellería van a escapar. Junto con ellos escapan el coronel Melitón Brito y el teniente coronel Luz Olmos. También los civiles Héctor Díez de Medina y Alberto Brito, que era hermano del coronel. Todos con rumbo hacia Oruro. Al día siguiente, el 20 de noviembre, los miembros de Zadepa, enterados de esta sublevación hecha por Quiroga, deciden ir a perseguirlo, a la vez que se ordena la muerte de los enemigos que ya estaban encarcelados, como son Humberto Loaiza, Miguel Brito, los coroneles Fernández Gazón y Eduardo Pacieri. A ellos cuatro los van a sacar de la ciudad y los van a llevar a un campo llamado Chacacoyo. En ahí van a ser ejecutados por órdenes del mayor Inocencio Valencia. Mientras tanto, los evadidos de Oruro van a llegar a la frontera, a la población chilena de Caquena, en la mañana del 21 de noviembre, 2 días después del suceso, es que tropas bolivianas cruzan la frontera. En ahí Francisco Bazero, miembro de Zadepa, logra capturar a los evadidos. De los 6 que salieron, solo 4 van a ser capturados. Quiroga va a lograr escapar y el coronel Melitón Brito va a fallecer a manos de Bazero. En su informe, Bazero menciona de que Brito quiso matarlo y él se defendió y pues murió. Por su parte, Quiroga escribe de que fue Bazero el que ejecutó a Brito, sin necesidad de que él haya podido defenderse. Aún así, Quiroga, siendo el único que logra escapar, informa de todo lo sucedido a las autoridades chilenas. Bazero, sabiendo que no podía quedarse en ahí porque se podía considerar acto de guerra, se retira y vuelve a La Paz, llevándose con él a los 4 prisioneros que tenía. Por otra parte, en La Paz, en esas mismas fechas, ya había opositores que eran encarcelados bajo sospecha de haber participado en la conspiración gestada por el Ingavi. Y es así que esa misma fecha, el 21 de noviembre, se van a sacar de las carceletas de la policía a Luis Calvo, Félix Capriles, Rubén Tezazas, Carlos Salinas Aramayo y el general Demetrio Ramos. Personajes reconocidos en el ámbito nacional. Recordar que Félix Capriles era diputado, que era un personaje muy importante en el ámbito deportivo nacional, que Carlos Salinas Aramayo fue canciller y embajador en Paraguay, así como Luis Calvo era alguien muy reconocido en Chuquisaca, ministro y también senador de ese periodo, eran personajes reconocidos. Y aún así van a ser sacados y en un recodo del camino de los Yungas, conocido como Chuspipata, van a ser ejecutados a manos del mayor de carabineros Julián Guzmán y del suboficial Lucio Vanegas. Hasta ese momento nadie sabía quién estaba dando las órdenes de ejecución, pero como solo se conocía el nombre de Villasuel, se empezó a culpar a Villasuel de estas muertes, tanto en Chacacoyo como en Caquená y en Chuspipata. El único nombre que conocían era que Villasuel ha dado las órdenes, pero la realidad era diferente. Villasuel no conocía esta realidad, no conocía que había habido la sublevación, no conocía que habían sido ejecutados en Chacacoyo y otros personajes célebres habían sido igualmente fusilados y botados por un barranco en Chuspipata. Se enteró de ello momentos después y cuando quiso solucionarlo ya era demasiado tarde. A pesar de todo ello, la sociedad boliviana estaba sorprendida. Incluso en los periódicos se ponían los titulares: hasta ahora han sido fusilados, hasta el momento han sido fusilados, se encuentran prisioneros. Entonces, todo este movimiento represivo es el que va a ocasionar una ira popular muy fuerte. Se empieza a gritar en contra del gobierno de Villasuel, lo acusan a él de propiciar estas muertes y
partidos enemigos como son el PIR, el POR y otros más, empiezan a generar movilizaciones en contra del gobierno. Es de esta manera que Villarreal trata de solucionarlo, pero no existe posibilidad de que haya paz. Ya son personas muy fallecidas, muchas de ellas conocidas, e incluso el hijo de Calvo va a ir a buscar a su padre y encuentra su cadáver en los barrancos de los Yungas, y eso genera mayores protestas en su contra. Villarreal ya no tiene apoyo popular, se le culpa de las muertes y es así que va a llegar el fatídico 21 de julio de 1946. Pero para entender por qué sucedió esa fecha, no otra, es necesario comprender lo que sucedió días previos. Maurice Cazorla, un gran investigador de Oruro, hace mención que en los días previos a la sublevación popular del 21 de julio van a acontecer hechos importantes. Uno de ellos es el 16 de julio, en donde La Paz no celebra su fecha aniversario como se debería, debido a que la sociedad está convulsionada. Hay muchas protestas, hay ira, hay marchas, hay mítines populares que empiezan a gritar en contra de Villarroel. Entonces es una situación muy intensa que se vive en ese momento. El 17 de julio, que es un miércoles, la Universidad Mayor de San Andrés en su monoblog va a aparecer apedreada. Se van a romper vidrios y demás. Algunos testigos van a mencionar de que algunos ebrios habían sido enviados ahí para atacar a la universidad, en parte porque son los universitarios quienes están propiciando las protestas y las marchas. Se sabe que fue el ministro de Estado, Julio Suazo Cuenca, el que instó a esta apedreada de la UMSA. Al enterarse de eso, Villarreal va a solicitar la denuncia de Cuenca. Pero ya con este hecho ya va a empezar una cadena de eventos que va a ocasionar el fin de Villarreal. Con su casa de estudios atacada, los universitarios van a convocar a más mítines. Y en uno de ellos va a fallecer el estudiante Berger Cambesos, quien estudiaba en la Escuela Industrial Pedro Domingo Murillo. Se acusa que de su muerte a un disparo de carabineros. Y es en su entierro, en su velatorio y demás, que muchas personas se van a confrontar. Ha muerto un estudiante, han muerto los personajes célebres. Nadie está seguro en el gobierno de Villarreal. Empiezan a cundir palabras en contra del gobierno. Para el 18 de julio, que es el jueves, Villarreal insta a que el MNS abandone la situación del gobierno, en parte porque es una solicitud del pueblo. Cuenca era miembro del MNS. Es en ese momento que se van a atacar al edificio de tránsito. En ahí van a morir otras 10 personas. El director general de tránsito, en ese momento el mayor Max Toledo, logra acuerdos con los universitarios, los obreros y los maestros porque solicitaban un aumento de salario, los obreros por sus propios motivos, los universitarios como afrenta a lo que había sucedido en su casa de estudios. Aún así, con este movimiento popular, es que el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, señor Héctor Matías Salles, logra la libertad de algunos universitarios que estaban arrestados. Toledo mantiene la paz para evitar que sea atacado el edificio de tránsito, pero aún hay movimiento social muy fuerte en los alrededores de la ciudad de La Paz. El 19 de julio, en un viernes, el regimiento Loa y el regimiento Lanza llegan a la ciudad de La Paz, se van a establecer en el Gran Cuartel y en el Instituto Geográfico Militar. En ese momento se escuchan tiroteos en la región del Mercado Rodríguez, en la parte del Alto, y Villarreal ya son consciente de que existe un gran acervo político, social en su contra, y está Víctor Paz Tesoro de que se aleje el gobierno. Para el 20 de julio, un sábado, se busca disipar que los grupos civiles empiecen a atacarse, empiecen a pelear o hayan actos de violencia. En una de esas reuniones que acontece en la Plaza Pérez Velasco, el oficial de Carabineros Orellano va a disparar, ganado por el nerviosismo del momento, y va a herir a 3 personas. Esto va a encender más los ánimos en contra del gobierno. El pueblo, asimismo, no va a aceptar el gobierno de Villarreal. Y ya para ese día, más que nada para las últimas horas de ese día, los aviadores Alarcón y Moreira van a reunirse con Víctor Paz Estensoro y otros más
diciendo de que a pesar de que los miembros del MNS han sido alejados del gobierno de Villasuel y se han nombrado otros ministros de este elemento, no son aceptados por el pueblo. En parte porque el coronel Baselo es alguien que está implicado con lo que ha sucedido en Calcaná, el teniente coronel John Costas y el mayor Clementino Fuentes, este último héroe de Boquerón, también son miembros de Zadepa. Entonces, es algo que no se acepta popularmente. Conscientes de que la sociedad no aceptaba el nuevo gabinete de Villasuel, de que él era culpado constantemente por lo sucedido, es que los comandantes de los regimientos Lanza, Sucre y otros más, dirigidos por Ángel Rodríguez, van a instar a que el presidente Villasuel denuncie, así como única solución para evitar que haya un enfrentamiento entre bolivianos. Van a ir en horas de la noche a reunirse con el presidente. Paz Extensoro, por su parte, va a ofrecer un gabinete mixto de civiles y militares y también una convocatoria de elecciones. De esa manera, Edmundo Nogales, con quien tiene contacto Paz Extensoro, es el que va a llevar la propuesta. Pero ya en medianoche, en el Palacio de Gobierno, Ángel Rodríguez insta la renuncia de Villasuel, rodeado de los militares. Pero al mismo tiempo que algunos piden su renuncia, otros piden que mantenga el gobierno. Se mantienen leales a Villasuel. Villasuel acepta la renuncia y sugiere nombrar como sucesor al vicepresidente de ese momento, el señor Montellano. Pero hay discrepancias sobre esta elección. Montellano es miembro del MNS y si eso hace, la sociedad va a levantarse con más furia en ese momento. No se decide nada. Entonces, si no es Montellano, ¿quién podría ser el sucesor de Villasuel a la presidencia? Al no haber nuevos nombres, no se decide nada hacer esa noche. Con esta tensa situación que emerge sobre Bolivia, es que Bolivia va a pasar mañana. Se entera de que los militares están divididos. Unos quieren que Villasuel siga siendo presidente y otros que abandone la presidencia. En ese ámbito, a él no lo nombran. Y de esa manera es que Paz Extensoro se siente traicionado. De esta manera, el dirigente máximo del MNS va a ordenar de que se corten las comunicaciones, todas las líneas telefónicas, tanto del Estado Mayor General, del Ministerio de Defensa, de la Región Militar, del Regimiento Calama, de la Nacional de Guerra, de la Policía, y más que nada del Palacio de Gobierno, van a ser cortados. Esta misión la cumplen Monroy Bloch y Israel Camacho. A medida que están cortando las líneas telefónicas, un miembro del MNS, Alfonso Finot, se da cuenta de que al hacer esto pone en peligro al presidente Villasuel, diciendo que podía pasarle algo. Él va a querer ayuda y no va a tener cómo llamar si es que alguien quisiera atacarlo. Pero según la investigación de Cazorla, hace mención de que Paz Extensoro respondió, no importa, que se jodan, vámonos. De esta manera, deciden irse. Paz Extensoro, Camacho, Monroy Bloch, Finot y el entonces alcalde de La Paz, Luis Gutiérrez Granier, deciden ir a buscar asilo a otros lugares. El hecho es de Cali en que Granier, al ser alcalde, debía cerrar las puertas de la alcaldía de La Paz, pero no lo hace, en parte porque Estensoro le indica de que no haga macanas y mejor váyanse de una vez. Deja las puertas abiertas y eso va a tener un efecto muy fuerte en las horas posteriores. Ya en la mañana, 8 o 9 de la mañana, va a haber enfrentamientos. Lo que antes se había quedado en pausa en el gobierno, perdón, en el edificio de tránsito, va a empezar otros nuevos conflictos. Y también en las puertas del regimiento Loa se entra a preguntar qué va a ocurrir con ellos. De esta manera, el regimiento Loa, al saber de que se está movilizando la población, de que ya no hay vuelta atrás y que la mitad de la plana mayor del estado del gobierno de Villasuel está dividida, es que se une al grupo rebelde que está marchando sobre la ciudad. Ha empezado la revolución en contra de Villasuel. A ello lo va a llamar Germán Villamor como la Revolución Popular, porque es un movimiento social. Van a estar en ahí obreros, fabriles, universitarios y demás. Se ataca primeramente el edificio de tránsito, se captura este edificio, se toman armas. También se va sobre la cárcel de San Pedro.
En ahí se van a liberar a presos políticos detenidos por órdenes de la logia militar RADEP. Es en este momento en donde el director, Max Toledo, va a ser capturado y va a ser ejecutado. Y su cuerpo va a ser colgado en la plaza de San Pedro. Asimismo, cuando están entrando a la cárcel de San Pedro, va a caer acribillado el coronel Ricardo Gutiérrez Monge, un gran personaje de la historia nacional, quien luchó en la guerra del Chaco. Él va a morir ahí. Con estas primeras muertes ya la gente está enfervecida y decide marchar sobre la Plaza Murillo. Al pasar por la alcaldía, encuentran la puerta abierta y existe un pizarrón diciendo que en ahí no se escondían cadáveres ni nada. Y al entrar, según Villamor, unas mujeres y unos niños encuentran armas y municiones. Con eso se arman y deciden avanzar contra la Plaza Murillo. En ahí van a encontrarse también con facciones militares y grupos de policía, bajo el grito de ¡Abajo el MNS! ¡Fuera la bota militar! Es que se van a unir a estos grupos rebeldes. Policías y militares, como signo de rebeldía, para reconocerse entre ellos, van a colocar las viseras de sus kepis hacia atrás sobre sus nucas. Y la mayoría de los civiles van a quitarse las corbatas. Es de esta manera que ya empieza a gestarse el ataque hacia la Plaza Murillo y al Palacio de Gobierno. Al avance que está teniendo la sociedad en contra de Villarreal, se van a dar combates armados, e incluso cuerpo a cuerpo, en distintos edificios, como son Radio Yimani, el Ministerio de Gobierno, el Instituto Geográfico Militar, la propia Municipalidad de La Paz. En ahí, varios leales de Villarreal que van a defenderse en un principio de disparos, después a puño limpio, van a ser sometidos, capturados, u otros se van a plegar a la revolución y van a marchar conjuntamente con los rebeldes. Durante todo este proceso que acontece en la mañana y mediodía del 21 de julio, es que Villasuel decide permanecer en el Palacio de Gobierno. Ordena a las tropas leales con las que aún mantiene contacto de permanecer en sus cuarteles, evitando que así haya más muertos y conflictos. Y decide denunciar a la presidencia en ese mismo momento. Como no puede nombrar a su vicepresidente, nombra al general Damaso Arenas, y en un pequeño acto, en donde está gran parte del personal del Palacio de Gobierno, es el que denuncia la presidencia y Damas Arenas jura también en ese momento. Pero apenas ha denunciado, nadie se entera de este momento porque la población ataca la Plaza Murillo. En uno de esos momentos, los rebeldes Neftalí Murillo y Arcil Monge capturan una tanqueta que estaba posicionada en cercanías de la Plaza Murillo. Junto con otras van a atacar la plaza y una de ellas va a embestir, como si fuera una grieta medieval, las puertas del Palacio de Gobierno. Las saca de sus goznes y cae la puerta y ya tienen paso libre los rebeldes hacia el Palacio de Gobierno. El palacio estaba defendido por la guarnición de ese momento. En ahí, mientras están combatiendo en el hall de la presidencia, rebeldes y guardia, es que aparece el oficial expedicionario del Chaco, Maximiliano Ortiz, uno de los grandes bolivianos que tuvo nuestra nación, ya que fue un veterano de las campañas del Acre, Manuripi y Chaco. Luchó en 3 guerras, fue prisionero en la última y en ese momento, con bandera en blanco, pide que haya paz entre atacantes y defensores. Pero va a ser acribillado. Los rebeldes acusan a los guardias y los guardias acusan a los rebeldes. La cuestión es que Ortiz va a fallecer en el hall de la presidencia en ese momento, con su bandera blanca en mano. A pesar, al ver todo ello, muchos aliados de Villasuel que aún permanecían a su lado van a escapar y otros van a seguir defendiéndose. Moisés Alcázar reconoce de que al momento de que los rebeldes entran al Palacio de Gobierno, van a ir buscándoles unos a otros para encarcelarlos, matarlos o simplemente ejecutarlos. Da el relato de que 3 miembros del gabinete de Villasuel van a encerrarse en un baño. En ahí está el coronel Edmundo Nogales, Clementino Fuentes y Francisco Valero. En un testimonio posterior se menciona que eran 5 los que se necesitaban en un baño. En ese baño eran los 3 ministros y 2 soldados de la guardia del Palacio de Gobierno. A escuchar que en los pasillos y en los demás salones están persiguiendo a sus aliados, en un acto desesperado los 3 van a golpear la pared, que en ese momento estaba hecha de adobe, para querer salir con golpes de culata, patadas, desgarrando sus uñas,
van a abrir un hueco y van a empezar a salir al tejado. Alcázar menciona que solamente tres salvaron su vida, los tres ministros. Pero en testimonios posteriores se menciona que dos de ellos, los dos soldados que estaban con ellos, van a ser capturados y ejecutados por los rebeldes. Nogales, Bazero y Hino Fuentes van a acabar en la casa de un sastre, quien les va a cambiar la ropa y después van a poder fugar por las calles, vestidos de civil. Pero mientras todo esto pasaba con los que eran miembros del gabinete, la guarnición del Palacio de Gobierno, comandados por el entonces teniente Federico Lafalle, en cuyo testimonio narra que el fuego era nutrido. Las armas de los adversarios, es decir, de los rebeldes, eran fuertes. No eran solamente fusiles, existían granadas, existían pistolas ametralladoras, ametralladoras de calibre mediano y pesado, que van a ir hostigándolos a ellos. Poco a poco, las tropas van a ser sometidas, muertas en combate. Más aún cuando el propio comandante de la Guardia se menciona que no eran solamente civiles los que atacaban, sino también estaban soldados del regimiento Loa 4 de Infantería en ese momento. Al ver su cuadro de defensa ya sometido, es que se deciden rendirse. Y con el apoyo y la garantía del doctor Carlos López Arce, es que la Falle y los 12 soldados que aún siguen a su lado pueden salir en columna sin que sufran ningún tipo de ataque. Mientras todo esto está ocurriendo, las calles de La Paz se llenan de gritos, de disparos. Cada familia que tiene una movilidad puede utilizarla, ya sea para transportar tropas, para sacar heridos, se atentan contra personas que tienen armas, incluso policías que están en la calle van a ser atacados por considerados miembros del gobierno. Todo aquel uniformado que no está con la visera sobre su nuca es considerado enemigo, entonces todo el movimiento que está sucediendo en La Paz va a ser un caos muy fuerte, donde unos van a tener que decidir o plegarse a la revolución o someterse a la misma. Es en ese momento que se va a dar la trágica muerte de Villazuel. El presidente Villazuel, su secretario Lucio Uría de la Oliva, su leal edecán Waldo Vallivian, junto al periodista Roberto Hinojosa, van a ser encontrados y van a ser muertos. Sus cadáveres van a ser colgados en la Plaza Murillo. Acá en las imágenes podemos ver los restos de Villazuel, de Vallivian y de Hinojosa. Esto responde a un hecho importante, debido a que para esas fechas, estamos hablando del 46, en Bolivia ya habían llegado películas propagandísticas del fin de la Segunda Guerra Mundial y en el cine Monje Campero se mostró cómo había acabado el líder fascista Benito Mussolini, quien había sido ahorcado, golpeado e insultado por los partisanos italianos en la Segunda Guerra. Influenciados por lo que vieron en esta película, es que van a suceder estos hechos de que van a colgar al presidente Villazuel. Es lo que se menciona en varias investigaciones. Porque de no haber visto esa película, lo hubieran dejado fallecido en el Palacio de Gobierno. Pero que querían imitar lo que vieron y pusieron de esa manera los cadáveres de Villazuel y sus allegados. A esto menciona Lipe Valencia que fue un movimiento, una actitud popular muy fuerte. La sociedad se volcó toda su ira, toda su rabia, todo su enojo contra estas personas. Y por eso tuvieron ese trágico fin. Pero sobre la muerte específica de Villazuel, hay varios testimonios. Que Jesús recalca tres de ellos, donde menciona de que Villazuel, al sentir que había huido buscándole, uno de los rebeldes le dispara a través de la puerta y él cae herido de muerte. Otra versión menciona de que Villazuel estaba en una alacena, abre la puerta y dispara sobre sus rebeldes, y al mismo tiempo ellos lo acribillan. Otra versión menciona que cuando es descubierto, él dice que no es Villazuel, que es Alfredo Mendizábal, jefe del PIR, con quien tenía un gran parecido físico. Aún así va a ser acribillado. Germán Villamor hace mención de que entre los rebeldes que estaban buscando a Villazuel estaba Francisco Bazero, quien traicionó a Villazuel y fue el primero que lo hirió mortalmente. Es un testimonio que él mismo recaba en su libro Historia de la Revolución Popular del 21 de julio de 1946. Villamor fue testigo y actor presencial de esa fecha. Otro testimonio menciona de que Villazuel va a ser disparado y atacado, y así moribundo, una persona, el propio Villamor lo confirma,
y quiere decapitarlo con un cuchillo, pero no se puede debido a que el cuchillo no tiene filo. Arrastran su cadáver moribundo y lo botan por una ventana hacia la calle Ayacucho. Ya muerto, arrastran su cadáver y lo ahorcan. Y en todo momento lo están pateando, lo están insultando, lo están disparando, lo están clavando con cuchillos, bayonetas y demás. El cadáver de Villazuela es terriblemente vejado y colgado de ese poste de luz de la Plaza Murillo. Otros testimonios posteriores van a dar cuenta de que fue un movimiento muy fuerte en su contra. Las consecuencias de ese día van a ser realmente terribles. Porque cuando se enteran los policías y los militares de lo que ha sucedido, o se someten o se pliegan, y varios se han plegado. Pero en el ámbito rural es diferente, especialmente en las minas y en los campos. Mineros campesinos alzan su voz de protesta, especialmente en la mina siglo XX. Los mineros van a atacar el cuartel de ese lugar, van a adueñarse de armas, van a reunir cuánta dinamita tienen a la mano y deciden tomar el ferrocarril para avanzar hacia La Paz, con varios gritos. ¡Gloria a Villazuel! ¡Muera las Oscar! Así van gritando. En ese momento es que se encuentran con un dirigente suyo, Juan Lichino Quento. En esa asamblea improvisada que se da en el ferrocarril se dan las declaraciones de que ha muerto el amigo de los pobres. Vamos a descolgar su cadáver. Llegó la hora de enfrentarnos a las Oscar. Todos a las armas. También que los mineros están muy enojados, están molestos, al igual que la población que estaba en La Paz, que fue la que colgó a Villazuel, y quieren venganza a los mineros. Le cuesta mucho a Lechín convencer de que no es momento de ir a combatir a las Oscar minera. Pero a pesar de que los mineros ya están enojados, están muy animados en ese momento para combatir, él logra convencerlos de que no lo hagan. Y tienen que esperar para actuar en contra de los varones del estaño. Pero en ahí se dan cuenta que solo hay una manera de vencerlos, es nacionalizando las minas. Solo así se les puede vencer. Con ese concepto, muchos van a sufrir varios ataques. Se va a formar una junta de gobierno. En ella la va a dirigir Tomás Monje Gutiérrez, que en ese momento se encontraba enfermo y va a ser apoyado por Néstor Guillén Olmos y Cleto Cabrera. También van a estar en apoyo por referencia de varios estamentos sociales, Aniceto Solares por los maestros, Luis González por los universitarios y Aurelio Alcoba por los obreros, que son los tres estamentos principales que se han movilizado. En los días posteriores se van a dar entierros a los que han fallecido en esa jornada. Germán Villamor va a mencionar que va a haber docenas de fallecidos y más de 1 millar de heridos. En estas imágenes se pueden ver los cadáveres, los ataúdes y aquellos que han sufrido heridas durante todo ese momento que ha acontecido el 21 de julio. Pero, ¿qué ha ocurrido con aquellos que no han sido atacados, que han logrado salvar su vida? Uno de ellos va a ser Paz Extensor, que conjuntamente con otros miembros del MNS se van a asilar en la Embajada de Paraguay. Muchos universitarios van a rodear la embajada y van a empezar a insultar a Víctor Paz Extensor con gritos y canciones. Principalmente van a hacer un cambio de la letra del himno del MNS. Este himno decía: viva el movimiento, gloria a Villazuel, a Paz Extensor le espera el poder. Los universitarios van a cambiar la letra y el propio Víctor Paz Extensor va a escuchar por varias horas desde la embajada cómo ellos cantaban: muerto el movimiento, muerto Villazuel, a Paz Extensor le espera el cordel, diciendo de que al igual que Villazuel, a Paz Extensor lo iban a ahorcar. Pero no se podía atentar contra la embajada debido a que se consideraba territorio soberano. Como no se podía atacar a los que estaban asilados, se va a empezar a hacer una cacería, una búsqueda de miembros del MNS y miembros de ZADEPA para capturarlos y encerrarlos. Varias personalidades van a ser capturadas. Entre ellas estaba Luis Peñalosa, Federico Jofré, Edmundo Zoca, el entonces teniente René Valientes Ortuño y el capitán de policía Claudio San Román, así como Luis Arce Pacheco y el fundador y director de YPFB, Dionisio Fionini, junto con varios más. Se van a publicar listas de quiénes son los que aún siguen perseguidos,
aún se consideran sindicados y demás. Pero dos personajes importantes van a ser capturados y van a ser interrogados constantemente, vigilados en todo momento. Los mayores Jorge Guino y José Escobar, que van a ser recluidos en San Pedro. A ellos se les acusaba de las muertes de Chuspipata. Y de la misma manera se decía que ellos son los que han propiciado las otras muertes. A pesar de todo ello, se establecía una cierta tranquilidad en el gobierno de Monge. Pero esa tranquilidad va a ser rota en septiembre, específicamente el 27 de septiembre, cuando en un momento de desesperación el teniente Luis Oblitas, quien había sido dado de baja durante el gobierno de Villazuel, busca al presidente Tomás Monge Gutiérrez para que él lo reintegre al ejército. Se rechaza su audiencia y él furioso empieza a disparar, solicitando así entre gritos de que se les incorpore. Asusta a la secretaria, casi hiere a una persona que está ahí también presente y rompe los vidrios con sus disparos. La guardia del gobierno lo somete y lo saca de la calle. Varias personas escuchan los disparos que aún estaban emocionadas con lo que ha sucedido el 21 de julio, van a ver lo que está sucediendo. Oblitas, mientras está saliendo del Palacio de Gobierno custodiado, logra soltarse y escapa. Y al llegar a la altura del edificio de Correos, va a ser disparado por un joven llamado Carlos Meyer Aragón, quien fue considerado un traidor a Bolivia durante la Guerra del Chaco. Al escuchar esos disparos, gritos y que había sucedido un ataque en el Palacio de Gobierno, es que van a surgir varios rumores. Alcázar describe de que cuando la gente escuche los disparos, empiezan a correr rumores de que se quería matar al presidente, de que Oblitas era miembro de ZADEP, que iban a volver al gobierno militar. Entonces eso moviliza a las personas para ir a capturar a Oblitas y encuentran su cadáver ya tendido y muerto en el edificio de Correos. Recordando lo que pasó el 21 de julio, arrastran el cadáver de Oblitas y lo vuelven y lo ponen a colgar en un farol de la Plaza Murillo. Pero ya habían los ánimos caldeados, la gente estaba animada, estaban furiosos, y es así que dan un grito de acaben con los asesinos. Otro, a la cárcel, a la cárcel. Y van corriendo hacia la cárcel de San Pedro, donde estaban Eguino y Escobar. Ellos, mezclados entre otros prisioneros políticos y también con criminales comunes, van a ver este tumulto llegar, golpear, a buscarlos así, y los encuentran. Los van a sacar a golpes de la cárcel, los van a arrastrar por la Plaza San Pedro, por el Prado Paseño, los van a llevar a la Plaza Murillo, y en el trayecto, Escobar ya se encontraba muerto. Una base de hierro le va a romper la espalda, le van a patear, le van a escupir, le van a apuñalar, y básicamente va a llegar muerto a la Plaza Murillo, donde va a ser colgado. Eguino, por su parte, a pesar de que es golpeado, maltratado y demás, sigue vivo. Y en mitad de todo este movimiento, al ver cómo están colgando a su compañero de presidio, es que le dicen que diga la verdad. Di la verdad y te perdono la vida, escucha. Entonces Guino se queda sorprendido y empieza a hablar. Va a hablar por horas, diciendo que él no ha sido el responsable de lo que pasó en Chispipata, que Villarreal ha dado la orden. Va a hablar y hablar por todo el momento que sea posible. Pero aún así, no le creen y va a ser ahorcado conjuntamente con Eguino y con Oblitas y con Escobar. Los tres son ahorcados en la Plaza Murillo. A pesar de ello, la gente aún seguía emocionada, seguía enojada. Querían ir a atacar las embajadas donde estaban escondidos Paz Tensoro y otros más. Entonces acontece un hecho paradisíaco en ese momento. El cielo se encapotó, parecía que iba a haber una tormenta y sonó un fuerte trueno que dejó solos a varios. Y en ese mismo instante un rayo cayó en la Plaza Murillo, en mitad de los tres cadáveres colgados de Oblitas, Escobar y Eguino. Fue algo muy sorprendente. Varias personas sobrecogidas, asustadas por este hecho, aún se mantenía una cierta superstición sobre ello, deciden no atacar las embajadas, que hay que vivir en paz. Entonces se alejan y dejan los cadáveres colgados que van a ser recogidos en horas de la noche. De no haber sucedido ese hecho, se hubieran atacado las embajadas. Paz Tensoro, Monroy Bloch y varios más hubieran muerto aquel día igual que ellos. Pero no sucedió. Tiempo después, Paz Tensoro va a lograr salir de Bolivia, parte del exilio,
Y con las muertes de Guinea y Escobar se considera que Zadepa está básicamente extinta. Bolivia va a continuar a una serie de gobiernos civiles, militares, en la mayoría de ellos que tienen relación con los dos Caminera. Así lo mencionan principalmente autores posteriores. Víctor Paz Estensoro, el MNS, va a forjar una nueva alianza política y van a utilizar como símbolo a Gualberto Villazuel, que desde ese momento va a ser conocido como el presidente mártir. Se van a autonombrar sus sucesores y su imagen, así como su símbolo de apoyo social y lucha social, van a ser muy vinculadas al MNS, más aún durante la Revolución Nacional de 1952. Aquella fatídica tarde del 21 de julio puso fin a una gran vida para Bolivia, Gualberto Villazuel López. Aún hoy podemos ir a la Plaza Murillo y ver su efigie en el mismo farol donde su cadáver fue colgado aquel día. En los faroles posteriores están las placas de quienes también han muerto con él ese día. Es necesario recordar que la lucha que él empezó en favor de todos los bolivianos fue algo en lo que él creía, algo que esperaba consolidar. Y lo hizo en la manera de sus posibilidades, eliminar el pungueaje, buscar alianzas, que Bolivia ya no sea regionalista, sino unitarista en el ámbito político-social. Si bien las acciones de los miembros de Zadepa fueron las que mancillaron su nombre y su accionar, no es justo olvidar todo lo bueno que hizo en su gobierno. Recordar esta trágica fecha es ver que Bolivia sufrió grandes traumas en el pasado. Ocasionó también mismo la muerte de aquellos que luchaban por ella. Para que esos días no vuelvan a suceder, es que necesitamos conocer la historia. Entender que la sociedad boliviana es una sociedad que puede movilizarse a favor de su propio bienestar, pero no a costa de la vida de otros, no dañando la integridad de las personas, mancillando su cuerpo o su memoria. Es necesario recordar todo ello, entender cómo la sociedad se forjó al paso del tiempo y asimismo comprender que todo lo que sucede sucede por un motivo y hay que aprender de ello, para que nunca más vuelva a haber un presidente colgado, para que nunca más haya muertes entre bolivianos y que Bolivia de aquí en adelante pueda salir de manera bien progresista y en apoyo mutuo, como fue el sueño de Villazuel. Muchas gracias.